Este video, como la mayoría, va a estar dividido en la crítica y seguido del análisis. Esta parte no es nada que no se haya dicho ya. Tanto la cinematografía como las actuaciones, los personajes, el guión, la trama, la fotografía y la dirección son excelentes, recalcando esta última con el plano secuencia del episodio 4 en la cárcel, que si no me equivoco es el más largo hasta ahora de toda la serie, y tomando cosas siempre de su obvia inspiración, que es la pelea de Old Boy, donde los personajes se cansan, sangran y tienen movimientos torpes, y en este caso crea más tensión porque vemos a un Matt en recuperación de lo que pasó en Defenders contra la mano. Y en lo personal, me encantó la escena donde recrean la primera escena de la primera temporada, esta vez con un Matt ya adulto y en brazos de Maggie, tal como en la portada de Born Again. El lenguaje cinematográfico está más desarrollado en esta última temporada, detalles como la iluminación del rostro de Karen en rojo cuando quiere tomar la justicia por sus manos, tal como lo haría Matt, cosa que más adelante se la deja ver Foggy. Ahora, pienso que al soundtrack le hace falta un poco de personalidad. Para poner un ejemplo tenemos a Arrow, que tiene un tono parecido al de Daredevil, y consta con un buen soundtrack, que inmediatamente lo relacionamos con el personaje. Aún así, tiene usos brillantes como cuando oímos la música clásica junto a Wilson Fisk y muchas veces tenemos a la par crímenes que comete. O también cuando nos quiere meter en la psiquis de este nuevo personaje, Poindexter, Bullseye. Y tomaría este personaje para pasar al guión. Considero que es un guión potente, pero no es perfecto. Como muchos sabrán, no hay guión perfecto, pero creo que este aún así tiene ciertas flaquezas, como el ahondamiento en la personal de Poindexter, que a pesar de que me pareció una ejecución creativa, la sentí innecesaria y sobre todo larga, ya que antes de que me lo mostraran yo ya había deducido su personalidad, y esto es porque estaba bien desarrollado y bien actuado hasta entonces. Quizá lo único que hubiera convenido es que el personaje escuchara estas cintas y tuviera ligeros flashbacks de su terapeuta. Con esto hubiera sido más que suficiente para entenderlo. Y entiendo que la intención era mostrarla desde los ojos de Fisk, y no creo que haya sido mala decisión, solo que creo que no fue la mejor. Las actuaciones están muy bien. Si bien en las temporadas anteriores estas eran un tanto irregulares, se nota que ahora cada uno de los actores ha abrazado su personaje y se puede palpar cada una de las emociones por las que estos están pasando. Obviamente, debo destacar a la de Charlie Cox, Deborah Wall, Vincent D'Onofrio y Wilson Bethel, pero en sí todo el reparto lo hace de maravilla y cumple con las expectativas de la serie. Ya se ha hablado mucho sobre esta batalla entre el bien y el mal que se da en la mente de Matt Murdock, por lo que intentaré hacer un análisis sobre Daredevil y la religión, respaldada por esta maravillosa temporada que, como muchos saben, está mayormente basada en el cómic Born Again. Ahora vemos a un Matt psicológicamente derrotado, un Matt que ha perdido la fe, o al menos así parece. Pero es interesante cómo plantean esta dualidad los creadores de la serie, porque mientras vemos a Matt invalidando a Dios con sus palabras, sus acciones dicen otra cosa. En repetidas ocasiones nos muestran a un Matt que se lava las manos en un lavadero, y en cada una de estas situaciones Matt ha cometido un pecado, y esto representa cómo Matt intenta expiarlos. Otro gran ejemplo es cuando Daredevil tiene la oportunidad de atrapar a Kingpin, pero decide ayudar a Karen, que está en la iglesia. Decide aceptar a Dios, y esto se ve demostrado en una escena más adelante. Matt se persigna delante de la imagen sagrada. Casi en la recta final de la temporada, el agente Nadim le dice a Matt que cómo hace él para salir a la oscuridad,
y volver a entrar a la luz, entendiendo que la luz es Dios y su reino. En este punto, Daredevil se parece mucho a uno de mis escritores favoritos, Miguel de Unamuno. Unamuno es un escritor muy controversial de la llamada generación del 98. Para mí es un iluminador, para muchos una especie de escritor bipolar, ya que él podía escribir los mejores poemas dedicados a Dios, como también podría destrozarlos en novelas y ensayos. Y es que cuando uno lee a Unamuno, se da cuenta que un verdadero hombre de fe no es aquel que cree ciegamente en un Dios, sino aquel que cuestiona sus acciones y sobre todo su existencia, y encuentra ahí un vínculo con Dios aún más fuerte que el hombre que solo vive bajo su creencia. En mi vida he conocido a personas que le dedican su vida entera a Dios, que más que servirle, parece que quieren estar lo más cerca posible de Él, esperando que sus acciones les traiga un trato especial de Él. Según Unamuno, vivir la vida y poner en pie tus valores es la mejor manera de servirle a Dios. Otra pregunta que le hace el agente Nadim a Daredevil es que ¿qué es lo que hace para mantener a sus amigos cerca? O que sus amigos lo perdonen por todas las cosas que él hace, cuando él se ha descarrilado una tan sola vez en su vida y ya perdió a su familia entera. Y lo que le contesta Matt es que son ellos los que vuelven a él. Es decir, es Dios quien vuelve a él, o que realmente nunca se ha ido. Como ya dije, la idea de la justicia es una narrativa presente en el personaje, pero en este caso quiero aproximarla nuevamente a la religión. Uno pensaría que Daredevil es un ser que pasa por encima de la ley y de hecho dentro de su universo los demás personajes piensan lo mismo, pero la verdad es que Daredevil es el abogado que Matt no puede ser en las calles, porque entonces lo que hace es llevar ahí la justicia. Daredevil no mata no porque necesariamente tenga un código moral, como lo tiene Batman. Daredevil no mata porque cree en Dios y cree que cualquier hombre en el mundo merece una redención. En la segunda temporada marca muy bien este contraste con el personaje de The Punisher. Maté a un ser humano. Eso es ser muy generoso. Un ser humano que hizo muchas estupideces, tal vez incluso malas, pero que tenía una pequeña parte de bondad en él. Tal vez solo restos, Frank, pero era algo. Y luego llegas tú y ese mínimo destello de luz se apaga para siempre. Que funciona perfectamente como antagonista al llevar a cabo una idea opuesta a la de Matt, pero que sin embargo ambas se rozan constantemente, y esa temporada nos ayuda para construir al personaje para la siguiente, donde vemos a un Matt que efectivamente ha perdido la noción de Dios y por lo tanto la noción de justicia.